de nuestra materia de dibujo analítico y en esta ocasión vamos a revisar una serie de conceptos que son muy importantes en cuanto a la descripción de nuestras imágenes que tienen que ver con la composición. Podemos entender la composición en el dibujo como la correcta relación entre elementos de línea, forma, color, luz y volúmenes percibidos. Es decir, en general, una composición es que nosotros logremos colocar los elementos dentro de nuestra representación gráfica de tal manera que tengamos la capacidad de dirigir la atención del espectador hacia ciertos puntos. Una composición adecuada lo que va a lograr es que esa atención del espectador se dé precisamente en los puntos y con la intención que yo como dibujante quiero que tenga el mismo espectador. Eh, y esto se da tanto en los objetos, es decir, si tengo personajes en ciertos lugares o cosas o luces, como en la descripción completa de una escena, es decir, cuando puedo relacionar personajes, objetos, líneas o formas entre sí. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros identificar los elementos básicos de la composición. Eh, es muy importante entender esto. En el dibujo, en general, en las representaciones gráficas, cualquier imagen nos debe de contar algo. La mejor manera de poder dirigir la atención del espectador a eso que nosotros queremos contar es haciendo uso adecuado de la composición. Los principales elementos son formato, estructuración, simetrías, dinámica visual y la relación también de fuerzas dinámicas mediante yuxtaposición y transposición. Vamos a empezar primero por el formato. Obviamente estos términos los vamos a ver ya con muchísimo más atención y detalladamente a lo largo del curso, pero aquí vamos presentando lo que significa. Es lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta y es literalmente la superficie sobre la que vamos a dibujar. La posición, si es vertical, si es horizontal, su anchura, incluso hasta su forma, de por sí ya nos va a expresar algo. Por ejemplo, los formatos verticales se prefieren siempre para retratos, mientras que los horizontales para paisajes. Los formatos verticales nos van a generar la idea de una acción más dinámica y los horizontales de una acción más pasiva. Si yo lo que quiero es generar un cartel que llame la atención, desde el principio voy a empezar a utilizar un formato vertical. Si yo lo que quiero es tener una escena que me genere tranquilidad, por ejemplo, el paisaje de una playa, desde el principio debo de utilizar un formato horizontal y alargado. Eh, Esto es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Después viene la estructuración. Todas las imágenes que se hacen, digamos, en diseño, en arte, en representaciones gráficas y que contienen una buena estructuración, primero deben de tener esta relación del formato y sus partes. Por ejemplo, lo que nosotros encontramos en estas imágenes es una especie de análisis geométrico. Encontrar cuáles líneas son adecuadas para identificar ciertos puntos específicos. En términos claros, es como si hiciéramos una retícula, o sea, una cuadrícula. La diferencia está que en vez de hacer cuadritos iguales para poder organizar nuestros dibujos, pues ahora sí que en cuadritos, lo que se hace es que se genera una relación geométrica un poco más compleja para encontrar puntos a donde naturalmente la vista del espectador siempre se va a dirigir. Vamos a ver durante el curso de qué manera generar estructuraciones simples y complejas y por ejemplo en este caso es en donde podemos nosotros encontrar la famosísima relación de la sección áurea, ¿no? En la estructuración áurea. Después nos vamos a encontrar con las simetrías. Igual, vamos a verlas después con más calma. Pero de principio podemos nosotros identificar la simetría cuando tenemos dos elementos que están dispuestos de forma similar a ambos lados de un formato. Si esto ocurre, tenemos una simetría. Cuando los elementos no son correspondientes, sino que los elementos, digamos, del lado derecho son distintos y están colocados de forma diferente a los que están del lado izquierdo, entonces lo que tenemos es una asimetría. Eh, Hay varios tipos de simetría. De forma genérica podemos decir que las principales son la simetría axial, radial, de espejo y central. Por ejemplo, la simetría axial es aquella en la cual nosotros vamos a ver
una imagen reflejada, bueno, no reflejada, sino correspondiente a lo largo de un eje. En este caso, las dos imágenes que vemos tienen pues la misma forma del lado izquierdo y del lado derecho. Esto es una simetría axial. La simetría radial tiene la característica de que los elementos correspondientes, o sea, los elementos que son similares, van a estar alrededor de un centro y organizados de manera pues como si fueran los radios de un círculo, y por eso es que su nombre es la simetría radial. Después tenemos la simetría de espejo. Esta, más que ser una simetría solamente geométrica, tiene que ver con una simetría hasta de percepción. Puede ser a través de un eje, como en el caso de la izquierda, en el cual tenemos que la forma que se tiene del lado izquierdo y la del lado derecho se forman a manera especular, es decir, de forma invertida, pero siguiendo el mismo eje, o puede ser también, digamos, en contraposición de un punto, como ocurre en la figura, pues en este caso del lado derecho, que son las formas geométricas moradas, en las que nosotros vemos que las formas son correspondientes, aunque a diferencia de lo que ocurre con la mariposa, aquí las figuras están invertidas, pero se mantiene su relación de simetría alrededor de un punto. Esa es la simetría de espejo. Eh, Podríamos decir que la simetría central es muy similar a la simetría de espejo, con la gran diferencia de que en el caso de la simetría central no estamos repitiendo exactamente la misma forma, sino que podemos encontrar algunas variantes en su composición. Eh, Tenemos la simetría que está girando alrededor de un punto, pero pues obviamente que las formas son correspondientes tanto de un lado como de otro lado. Ahora, cuando vamos a hablar de estos elementos de yuxtaposición, transposición, lo que estamos hablando es la relación entre dos o más objetos gráficos dentro de nuestro espacio. Eh, Estamos hablando realmente ya de algo que podríamos llamar dinámica visual. Lo primero es entender los conceptos. Cuando yo tengo dos objetos o dos formas que están colocadas uno junto al otro, así como los vemos aquí pegaditos, entonces estamos hablando de una relación por yuxtaposición. Cuando los objetos no parece que están uno encima del otro, esto nos da una ilusión de profundidad. La profundidad no existe en este caso en el dibujo ni tampoco en esta proyección que están viendo, dado que pues, son objetos planos. Parece que un cuadro está enfrente del otro, pero lo que vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, es que hay una figura que parece una L invertida que está encima de una figura que es cuadrada. Y lo que vemos en la composición del lado derecho es de nuevo esa figura que parece una L invertida, pero vemos un cuadro que tiene un color ligeramente distinto en lo que sería la parte central de esa L, y la rodea lo que es una L invertida de un tono diferente en la parte inferior. Es decir, que en realidad estamos viendo dos objetos planos, pero la ilusión de profundidad se da gracias, o más bien la podemos llamar como transposición. Y de esta manera evitamos caer en el error de decir que hay un objeto delante y un objeto detrás, cuando eso pues realmente no ocurre. Esto se da de dos maneras: por opacidad, como ocurre del lado izquierdo, se tiene la ilusión de que el objeto que parece estar al frente es opaco, o por transparencia, que es lo que ocurre del lado derecho, donde tenemos un objeto que aparenta estar al frente, pero alcanzamos a ver cierta forma o cierta sombra de lo que es la descripción del objeto que está detrás. La forma en la que nosotros vamos a colocar los objetos en una imagen nos van a generar dinámicas visuales. Las dinámicas visuales son precisamente el efecto, un efecto, digamos, psicológico, de hacer que la atención del espectador se dirija a un punto específico de la composición. Esto es como una especie de fuerza que podríamos llamar perceptiva, que se percibe de manera psicológica. Es una ilusión, no existe realmente ninguna fuerza ahí. Les digo, es una ilusión de que algo nos llama la atención y hace que nuestra vista se vaya a un punto. En este caso, lo que podemos ver es que precisamente donde el triángulo se junta la punta con el círculo que tenemos ahí, se genera un punto de mayor atención, y esto es lo que nosotros vamos a llamar como un juego de fuerzas visuales.
Al igual que ha ocurrido con la posición de los objetos, también existen términos específicos para hablar de estas dinámicas visuales. Si tenemos dos objetos que están unidos, que están yuxtapuestos entre sí, vamos a tener mayor atención del espectador hacia el punto en donde estos objetos se tocan. A esta fuerza que se genera se le llama presión. Es como si los dos objetos estuvieran presionando entre sí. De nuevo, es solamente una ilusión y una percepción psicológica. No es que realmente esto esté ocurriendo, pero así es como lo percibe el espectador de una imagen. Si los objetos, eh, digamos, de forma opuesta, perdón, están alejados entre sí, lo que nos genera es la ilusión de que ambos objetos están muy separados y como si quisieran separarse aún más, y esto nos da la ilusión de que tenemos una tensión entre ellos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque al entender que entre dos objetos se puede generar una fuerza ilusoria de presión o de tensión, eso nos permite tener la capacidad de dirigir la mirada del espectador y por lo tanto generar una especie de lectura para que el espectador se fije primero en lo que yo quiero y que después vaya leyendo, por decirlo de alguna manera, la imagen. Otra forma de entender las dinámicas visuales es mediante el peso visual. El peso visual es la percepción de algo que nos parece más o menos pesado, dependiendo su tamaño, color o forma. Por ejemplo, vamos a ver aquí la primera imagen del lado izquierdo, en el cual vemos un círculo muy grande y un círculo muy pequeño. Nos parece que el círculo más grande obviamente es el más pesado y por lo tanto nuestra atención se va a dirigir sobre todo a primero a ese círculo. Sin embargo, si podemos relacionar lo que acabamos de ver, el círculo pequeñito se aleja y eso genera una tensión haciendo que nuestra vista, después de centrarse en el círculo grande, inmediatamente se vaya hacia el círculo pequeño. Eso ya es una composición que nos ofrece una lectura en nuestro dibujo. En la imagen central lo que vemos es también un ejemplo de cómo el peso visual o lo que llama nuestra atención se puede también lograr mediante el color y no solo el tamaño. En este caso, la imagen que nos parece más pesada es el círculo negro y por lo tanto va a llamar más nuestra atención. Mientras que la del círculo amarillo, que tiene un color menos intenso, va a llamar menos nuestra atención. También podemos entender el peso visual mediante formas. Del lado derecho tenemos dos formas distintas y sin embargo una de estas dos nos parece más pesada, que es por ejemplo el cuadro. Eso va a hacer que nuestra mirada se dirija primero al cuadro y en este caso eh, el círculo no logra competir tanto con la estabilidad y el peso del cuadro, así que aunque queremos dirigir nuestra mirada hacia el círculo naranja, realmente nos quedamos en el círculo, en el cuadrado naranja. Y esto, como podemos ver, genera una lectura. Y ahora, si nosotros tenemos algo que contar, supongamos que es un cartel donde lo más importante es cierto producto, cierto modelo o cierto elemento, eso es lo que vamos a hacer que tenga mayor peso visual, es a donde vamos a dirigir la mirada del espectador. De esta manera, teniendo un correcto entendimiento de todos los elementos formales que acabamos de ver y de composición, es decir, empezando desde un adecuado formato, una correcta composición de fuerzas visuales, una adecuada lectura de la imagen o dinámica visual, entender si estamos buscando yuxtaposición, transposición para generar planos y la ilusión de profundidad. Esto al final de cuentas es precisamente lo que hace que nosotros tengamos la capacidad de contar ideas complejas sin la necesidad de escribir palabras, sino utilizando imágenes gráficas. Y bueno, pues hasta aquí esta presentación. Espero que les sirva y recuerden que esto es solamente una presentación, nuestra primera introducción a los conceptos y términos de los elementos de composición. A lo largo del semestre vamos a ir identificando uno por uno cada uno de ellos de forma muchísimo más completa para poder tener un mejor resultado en nuestros dibujos. Y pues bueno, espero que estén bien y nos vemos en nuestro siguiente video.